Gente, vamos a reaccionar a este video que Brancatelli y Georgina Barbarosa le frenaron el carro a Luis Petri, que trató de defender la reforma laboral, no supo decir ningún punto a favor de los trabajadores y encima respondió un disparate. Así que vamos a ver lo que estuvo bueno el debate. Esa le da la potestad a la empresa de decir, bueno, hoy vení 4 horas más, no son extras, es banco de hora. Te compenso con un día que no vengas. Y lo que la gente necesita es la guita, no necesita compensar. Entonces no compensa. Y otra cosa, pero la gente, vos hablas de que la gente necesita la guita. Sí. Claro. La gente la necesita hace 20 años a la plata. No importa, y no la hoy tiene Sí, porque mi el mercado amor, sí, laboral Luis, no pero crece. no es que Digo, antes, porque- yo entiendo. porque no hay garantías para contratar, Luis, porque... Mi amor, escúchame, todos sabemos que los salarios están bajos, ¿sí? Entonces, es muy difícil porque la gente en realidad no es que necesita más horas extras para tener divertimento con su familia, sino que necesita ese dinero para poder vivir. He estado Luis Petri, ¿sí? Así, en línea. O sea que, hola Luis querido, muy buenos días. ¿Qué tal, Georgina? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andan? Buenos días, buenos días. Bueno, estamos acá debatiendo este tema porque en realidad es muy delicado, Luis, porque como decía recién Branca, esto se suponía que era para favorecer y es como que en qué, o sea, yo entiendo que las enfermedades truchas, tanto al que se hace pasar por enfermo como al médico, habría que sancionarlo, ¿no? Y con esto se ha especulado muchísimo, pero con el tema de las enfermedades, no. Bueno, pero la ley está prevista para favorecer a los trabajadores. Y empecemos desde el principio. Tenemos un mercado laboral que no se mueve, que está estable desde el año 2011. El problema es que la población aumentó desde el año 2011. Tenés 6.300.000 trabajadores registrados y te aumentó la población un 15%, con lo cual claramente se ha achicado el mercado laboral registrado, la cantidad de trabajadores registrados en blanco en la República Argentina. Y esto tiene que ver con los impedimentos a la hora de generar empleo, a la hora de contratar y a la hora de mantener un trabajo registrado. Lo que ha crecido sí es la informalidad. El 43% de los trabajadores actualmente en la República Argentina están en negro, están informales. Y también lo que ha crecido en los últimos 20 años, y esto es necesario decirlo, y que creció hasta el 10 de diciembre del 2023, fueron los planes sociales. ¿Vos pensás, Georgina, que en la República Argentina llegamos a tener 22 millones de beneficiarios de planes sociales? Esto habla a las claras de que había fuertes impedimentos para generar ya no trabajo de calidad, sino trabajo e incorporar a esas personas al mundo laboral. Y lo otro que creció exponencialmente hasta el 10 de diciembre del 2023 fue el empleo público, que terminaba siendo una suerte de subsidio al empleo, recurriendo al Estado para que diera trabajo y tapara los fuertes problemas que teníamos para insertar al mercado laboral a los jóvenes en la República Argentina o todo aquel que quisiera trabajar. Y esto se terminó a partir del 10 de diciembre porque sí, se achicó. A ver, hay más de 60.000 puestos de trabajo de personas que no trabajaban, que hoy ya no ocupan esos lugares en el empleo público. Y por eso la necesidad de esta ley. Digo, ahora, este artículo 210 que ustedes hacen referencia, no estaba previsto en el proyecto originario. Esto es importante decirlo. Nosotros no lo habíamos previsto. Sí habíamos previsto, por eso hago la salvedad, la cuestión de los certificados. Por eso la modificación de este capítulo arrancaba con el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tenía que ver con los certificados médicos que se exponen para garantizar y hacer uso de las licencias. Por eso, certificados truchos, pero ahí también tendrían que imputar, eso me parece perfecto, ahí tendrían que imputar al médico también. Claro. Exactamente, por eso pero se hacía referencia a los certificados médicos, pero no se hacía referencia a este artículo. Este artículo. ¿Y quién lo agregó? Podemos hacer preguntas. ¿Quién lo agregó? Sí, ¿Quién lo agregó al artículo ese? No, se agregó en la discusión claramente. Bueno, es parte de los consensos que se obtienen en las cámaras, pero ustedes cuando revisan el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que envió el Presidente de la Nación, no van a encontrar este artículo. No, Luis, el abogado que redactó esta reforma es Julián de Diego y él asegura no haber incorporado esto que estamos hoy debatiendo. Se incorporó, y lo aclaraba en una nota radial que la vimos, yo la vi hace un ratito, de que esto fue incorporado unas horas antes. Yo la pregunta Pero basta con ver el proyecto que se presentó en el Senado en diciembre y te vas a dar cuenta que no arrancaba. Por eso, bueno, nos preguntamos quién lo agregó. Y la segunda pregunta que te hago es, ¿con cuánto tiempo contaron los senadores para leer, analizar, estudiar, debatir y discutir esta reforma? ¿Cuánto tiempo tuvieron en su poder los senadores la ley para hacer todo eso?
Y calculá, desde el 11 de diciembre que entró el proyecto en el Senado, han tenido tiempo para discutirlo, lo han debatido y a partir de allí se ha tratado. Si le hicieron la semana reformas, pasada. estaban bajo 4 llaves, se la entregaron el mismo día que se Bueno, discutió. se hicieron desde el momento en que ingresó el proyecto, ya tuvieron el texto para trabajarlo, para debatirlo, para consensuar reformas. Digo, no es una cuestión de tiempo, pero además es una necesidad. Digo, Yo creo que ¿sabes sí es cuánto una hace cuestión, que perdóname Luis, yo creo que sí es una cuestión de tiempo. Se apuró porque mucho, Luis, Es se apuró algo mucho. que es muy delicado el tema de la salud, mi Claro, amor. pero desde diciembre vienen discutiendo esto, ¿eh? No, pero las reformas se hicieron y se entregaron el mismo día, Luis. Analía. Si las tuvieron bajo 4 ya, lo dijo la propia Bullrich. Pero vos fíjate, no entregaron las reformas, mirá las la ley modificaciones. 2744, es la ley de contrato de trabajo. Desde el año 1974 está sancionada en la República Argentina. Hace 52 años que tenemos el mismo régimen laboral para un mundo laboral que ya no existe. Eso es verdad. Ya no existe. Sí, sí. Es Eso es así. verdad, Digo, eso es verdad. un mundo laboral donde no había internet, donde no había teléfono celular, donde no había home office, donde no habían aplicaciones. Es para la fábrica de máquinas de escribir la ley de contrato de trabajo que tenemos, es para el blockbuster. Son empresas que ya no existen. Ahora, diputado, ¿cómo va a inflación pasar también. la gente que está de la informalidad a la formalidad? ¿Cómo va a ¿Qué ser ese beneficio hay? proceso? Bueno, vos mejorás las condiciones de registración. Digo, es importante dar seguridad y dar certeza respecto de lo que va a ocurrir cuando vos tengas un contrato laboral y de las implicancias y de las consecuencias. La informalidad es producto de la incertidumbre que generaba esta ley laboral. Claro, pero a lo que y me refiero producto- es la gente que hoy actualmente está en la informalidad, en una pyme o en una empresa y demás, van a poder hacer ese proceso, digamos, Sí, entre claro, comillas, sin exactamente, recibir lo un prevé la castigo el propia ley. empleador y poder ponerlos en blanco. Exactamente, va a poder regularizarlos, va a poder blanquearlos, como se dice, Claro. y va a poder Sí, incorporarlos al mercado laboral. Bueno, Porque que se esto es suman un montón importante de decirlo. beneficios, diputado, discúlpeme, pero nos está escuchando mucha gente. Entonces, aclaremos que se suman beneficios como obra social, como vacaciones, como un reconocimiento a los fines jubilatorios, ¿no es cierto? Vos pensá que ese 43% de trabajadores que están en la informalidad en la República Argentina no tienen vacaciones, no tienen horas extras, no tienen aguinaldo, no tienen derecho a la indemnización, ni siquiera tienen derecho al salario convenido, porque en Sí, definitiva hacen un arreglo que tampoco es voluntario, que es compulsivo, en donde les pagan por lo general la mitad del sueldo y los hacen trabajar muchas veces el doble de lo que estipula el contrato Branca. colectivo Luis, de trabajo. con lo cual- volvamos al tema central. En una nota dijiste que iban a garantizar que todas aquellas enfermedades oncológicas no iban a sufrir descuentos en sus salarios. El resto sí, enfermedades tipo Mirá, lesiones, infecciones ahora, neurológicas. A ver, se está trabajando... Queremos se saber está eso, trabajando- Luis. Se va... Se está trabajando para Sí. subsanarlo. Las alternativas son el dictado de un decreto reglamentario, una ley complementaria, pero la intención que existe por parte del Ejecutivo es enmendarlo. Ahora vamos a ver el camino, pero claramente Bien. esta situación no se va a mantener y por lo tanto vamos a ver cuáles son las vías para Para vos modificarlo. está Oye, bien. pero, Sí. perdón, déjalo terminar, diputado, déjalo terminar. Para, sí. si vos vas y jugás al fútbol, te lesionás, ¿vos creés que está bien que no te paguen el 100% de tu salario? Bueno, ahora lo vamos a evaluar y vamos a enviar una modificación ¿Pero para qué, que se qué discuta pensás? justamente cuál ¿Vos es qué el- pensás? ¿Estás a cuál es- favor o en cuál contra es- de eso? Bueno, pero vamos a Igual mandar él un es proyecto. uno, no es lo que se va a Pero decir. Justamente Está bien, para No, garantizar pero- que todas aquellas personas que tienen enfermedades graves tengan el 100% de la cobertura Y el como resto- lo tenían Pero, pará, al momento de trabajar y pero- antes de la dolencia. Pero, A ver, pero diputado, yo- es muy difícil... pero mira, yo les puedo grave o no grave, algo, digo, ¿eh? la persona que es padeciente tiene una enfermedad, supuesto. punto. O lesión. A ver, a nosotros lo que nos importa a ver, la persona que tiene una enfermedad tiene que gozar de la licencia. Pero no ese es el problema de la República Argentina. El problema de la República Argentina es la industria del juicio, es lo que ustedes hablaban recién Sí, con los claro. certificados Sí, con los truchos. Yo certificados truchos. les voy Sí. a poner un ejemplo. Déjenme hablar un segundo porque es importante el dato Dale, y va a dale. ser muy ilustrativo para la gente. En la República Argentina hay cada 100.000 trabajadores 132 juicios. Esa cifra, cada 10.000 trabajadores en Chile, es del 5,8 y en España es del 8,5. Nosotros tenemos 132.000 juicios por accidentes de trabajo al año, donde el 90% de esos juicios no tiene secuelas. No tiene secuelas. Digo, tenemos una tasa de siniestralidad y judicialización altísima, que habla claramente de una industria del juicio. Se le pagó, por ejemplo, una indemnización a un camionero de 300 millones de pesos y se le dictó una incapacidad del 107%. Se ¿Cómo le del pagó a 107? un trabajador. ¿Cómo es 107%? ¿Cómo Una incapacidad. 107%?
Bueno, por eso es lo que yo me pregunto. Se le pagó a un trabajador una incapacidad del 39% y el trabajador subía en las redes fotos andando en moto de enduro y haciendo motocross. Pero esos son casos que hay que revisar, Luis. No podemos cambiar una ley por casos. Es como el del hueso, la radiografía del hueso del perro. Son casos que hay que revisar, no se puede modificar una ley. Porque perjudica a los trabajadores. Claro. Porque esas son empresas que cierran. Hay gente que se enferma realmente, que necesita hacer licencia, necesita cobrar un sueldo. No podemos a todos pagar justos por pecadores. Vayan contra los que hacen esas cosas truchas. Bueno, pero no vas contra los truchos que los tienen en negro hoy, Branca. Pero vayan contra los que inventan esto. Pero perdón, porque cuando la ley, para mí, el proyecto de ley tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Cuando el diputado te está diciendo, los que están en la informalidad hoy van a poder pasar, porque le harán una condonación de deuda a las empresas y demás, y van a poder estar en régimen... a las empresas para contratar gente que está en negro. Acaba de decir que sí. No. Dijo que sí. Dijo que sí, que la gente que está en negro va a pasar a estar en blanco. Si la empresa lo decide y lo quiere, no hay ni multa para la informalidad. Perdón, a ver, están hablando todos juntos. Pasa que es tan polémico todo que estaríamos ahora discutiendo y está bueno hablar con un diputado. Pero está bien. Les pido por favor que lo hagamos en orden. A las empresas les quitan las multas por la no registración. Pero no obliga a blanquear. No obliga a blanquear. Entonces, ¿por qué una empresa va a blanquear a alguien si no tiene multas y no lo blanquea? Bueno, vos me estás haciendo una pregunta porque justamente paren, por favor, fuera de las multas, diputado. Déjelo de contestar al diputado, por favor. Hueco. A ver, tener una persona ¿para qué registrada en blanco genera certeza y genera previsibilidad a la hora del desenvolvimiento de la relación laboral y fundamentalmente a la hora de la extinción. Vos sabés a qué te atenés. Cuando vos tenés una persona en la informalidad, eventualmente no sabés de qué manera se va a extinguir esa relación laboral y cuál va a ser el costo que vos tengas. Siempre fue así. No sabés cuánto te puede reclamar. Si te va a reclamar horas extras, si te va a reclamar diferencias salariales, si te va a reclamar falta de registración. Está bien, ahora... Entonces, claramente, hay que generar los incentivos para que el mercado laboral se incorpore en blanco. ¿Lo cambia con la ley? ¿Lo cambia eso? Por lo pronto no hay multa. Claramente. Ese es uno de los graves problemas que teníamos. Teníamos una industria del juicio y un mercado laboral que fomentaba el empleo negro. Yo estoy en contra de la industria del juicio, estamos todos en contra de eso. Lo cierto es que todo lo que se discute todo lo que se discute es sobre indemnizaciones, despidos. No se habla de incentivos para contratar gente. Luis, más allá que discutamos en esta mesa y agradezco tu disponibilidad. Va a haber empleo y la gente y las empresas van a contratar cuando reactive la economía. Cuando estemos en esta situación crítica, nadie va a contratar a nadie. No es cuestión de indemnización, es que no tienen un peso y porque las industrias están Pero en los últimos 20 años tampoco creció el empleo. Pero claramente que la economía se está reactivando. ¿Pero cuándo creció el empleo? Del 2003 al 2009, 4 millones nuevos de empleo, que había doble indemnización. Está diciendo una cantidad de empleados públicos innecesarios para tapar baches. Si habló de planes y más planes que Milei no dio nadie. Es el gobierno que más planes dio. Eso es falso. ¿Cómo va a ser falso? Es mentira lo que decís. Vos mismo sufriste las consecuencias de las nefastas políticas del kirchnerismo en una empresa que emprendiste Don Ahorro y la tuviste que cerrar en 3 años. Luis. Porque era imposible poder invertir en la República Argentina con los niveles de inflación que teníamos. 211% de inflación. Te llenaban de planes. No podías competir y no tenías un mercado laboral previsible. Tuviste que cerrar tu empresa. Entonces me parece que por lo menos tenés que dejar que hagamos las cosas bien. Lástima que resolvamos los problemas de inflación que tiene este país, que lo hagamos crecer y que generemos normas que sean previsibles. Leíste una nota de un programa de Chimento, porque nunca... yo ya lo conté 1000 veces que no me fundí, sino que cambiamos de rubro. El local sigue estando. Me parece que no se puede seguir en esta Argentina que viene con una legislación laboral que es inviable y que ha dado muestras de que fracasa todos los días. Están viendo cómo despedir gente ahora, Luis, que sea más barato despedir, nada más. Están viendo cómo despedir gente, que sea más barato despedir. No estamos, al contrario, queremos incorporarla al mercado laboral. ¿Y qué incentivos hay para contratar gente? Decime qué incentivos hay. ¿Le bajan impuestos? Pero todos, lee la ley, por favor, lee la ley. Pero no me nombras uno. Pero tenés un montón de incentivos para generar puestos de trabajo. Desde el momento que estás buscando incorporar al 43% de los trabajadores, que estás generando condiciones para la formalidad, que estás dando certeza respecto de los derechos que le concedes al trabajador. ¿Qué incentivos le dan a la empresa? ¿Qué facilidades le dan? A las empresas y a los trabajadores, a todos les están dando derechos. Luis, con todo respeto, pero ¿cuáles? Un montón de derechos e incentivos. Digo, mira, yo te voy a dar un ejemplo. No hay, ves que es muy difícil, no hay.
No, No, ya es que el sí hecho de los no hay, encontrarse con cuando las vos- multas y Es un saber y tener la deseo, todos certeza de lo deseamos que, baje perdón, eso. tener No la hay medidas certeza que de lo favorezcan que a los vas, trabajadores. perdóname, tener la certeza de lo que vas a pagar en el caso de que tengas que indemnizar a un trabajador, eso ya es un incentivo en sí mismo. Sí. El Que no vos- está el que juicio. vos definas Pero qué estás se hablando de entiende por indemnización. salario. Tenemos que hablar de contratación, no de Paren, despedir chicos, no hablen general. todos Tengo que juntos. empezar por alguna No, punta, pero bueno, corazón. pero es muy difícil hablar así, pero Por que eso, vos definas qué se entiende despacito, por salario. de a uno, chicos, porque es muy interesante y es muy importante y nos está Que viendo vos un montón definas de qué se gente. entiende por salario en la República Argentina y a partir de allí que no incorpores conceptos que no están asociados al salario, como puede ser el pago del celular, el pago de internet, claramente genera las condiciones de certeza, de seguridad jurídica, de certidumbre, donde vos sabés cómo se va a desenvolver esa relación laboral, cuánto le vas a pagar al inicio y cuánto le vas a pagar al final Claro. al trabajador. Que vos puedas definir, por ejemplo, cómo garantizás las vacaciones de tu empleado, en donde vos puedas eventualmente darle todo lo que le corresponde o fraccionarlas en 7 días, es muy importante para la organización del trabajo. Que vos puedas organizar tu laburo, donde les vas a reconocer horas extras al trabajador, porque le vas a reconocer horas extras, pero vas a tener un banco de horas para regular la actividad conforme a la demanda que tengas. No te interrumpo para que hables, pero no coincido con varias cosas. No te puedo estar contestando cada cosa. Lo del banco de horas es otro papelón y acá están todos No, muy ¿por qué? enojados con eso. Porque es un papelón el banco de ¿Quiénes horas. estamos La hora, enojados? Sí, preguntale a todos los trabajadores. Que no cámaras. estás, Andrea, vas que no a estás tener todos la los misma días. cantidad de horas Bueno, no estoy extras todo el día, pero bueno, trabajo, pero chicos. no es por Perdóname, vos, te lo pero pregunto. pero ¿Quién estoy es? Porque diciendo- estás Andrea, diciendo acá sí, están sí. todos Digo, y me no, habla, afuera, referí afuera. a Afuera los... del círculo. A ver, vas referí a al trabajar la sujeto. misma cantidad de horas semanales, lo que vas a poder, básicamente, es organizar cómo se distribuye el trabajo de esas horas semanales. Y todo el remanente va a ser horas extras. Pero se miente y se dice que en definitiva este banco de horas lo que hace es suprimir las horas extras y no se suprimen las horas extras. Pero en el que entonces no proyecto, es entiendo, falso. Luis, ¿me puedes explicar cómo es lo de las horas extras? Porque acá los chicos, por ejemplo, los cámaras o la gente que está acá en Telefe, inclusive empleados de Telefe, por las horas extras cobran un plus aparte. importante. Por supuesto, Aparte. cobran el 50 o el 100% dependiendo, Y entonces, dependiendo del tipo de hora extra. Pero si eso no Vos se lo vas a pagas. seguir cobrando el 50 o el 100%. Sí. Lo que pasa es que todo lo que excedan las horas semanales que vos tenés que trabajar. Ahora, vos vas a poder eventualmente decirle a un trabajador, vení 8 horas un día o vení 4 un día de acuerdo al ritmo y a los niveles de actividad que tengas, básicamente. Y a partir de allí vas a poder organizar tu empresa de acuerdo a la demanda que vos tengas y en función de eso, todo lo que exceda lo vas a pagar en horas extras. Ahora, vas a poder disminuir la carga horaria de los días donde tengas menor demanda de trabajo. Esa es la postura. Lo que yo te digo es, si quiere una empresa, le da la potestad a la empresa de decir, bueno, hoy vení 4 horas más, no son extras, es banco de hora, vení mañana 4 días más y te compenso con un día que no vengas. Y lo que la gente necesita es la guita, no necesita Por eso. compensar. Entonces hacer un no banco de horas. Y compensa. otra cosa, Pero la gente, están dando... vos hablas de que la gente necesita la guita. Sí. Claro. La gente la necesita hace 20 años a la plata. No y no importa, la hoy la tiene Sí, porque mi el mercado amor, sí, laboral Luis, no pero crece. Sí. no es que Digo, antes, porque- yo entiendo. Porque no hay Luis, garantías para Luis, contratar, Luis. porque Ya por la lo industria sé. del juicio que hablamos. Sí, Porque, mi amor, por ejemplo, pero escúchame. Mi amor, escúchame. Lo que pasa es que la gente, todos sabemos que los salarios están bajos, ¿sí? Entonces, es muy difícil porque la gente en realidad no es que necesita más horas extras para tener divertimento con su familia, sino que necesita ese dinero para poder vivir. Eso es. Por supuesto. Eso es. ¿entendés? Exactamente, y estamos todos de acuerdo. Siempre las horas pero extras ¿para qué tocan fueron eso, para por Pero, por ejemplo? ejemplo, ¿Para qué tocan en el eso? mercado laboral... Si no a ver, beneficia esto al es trabajador, ¿para qué lo esto tocan? es ¿Para qué se importante meten en decirlo. eso? En el mercado laboral informal no existe el concepto de horas extras. Digo, ese 43% de personas que hoy no están insertas en el mercado laboral no tienen horas extras, no tienen licencias, no tienen vacaciones. Entonces, cuando vos haces una ley para garantizar que ese 43% progresivamente ingrese en el mercado laboral formal, claramente le estás garantizando y le estás dando derechos. Digo, y esto es importante decirlo. Bueno, ¿Por qué derogan el a ver, estatuto del periodista, por ejemplo? Espera, ahora vamos con el estatuto del Básicamente periodista. no, lo que se hace es... Espera, les pido una cosa, espera, antes de hablar del estatuto del periodista, quiero hablar del tema de las vacaciones también, cómo van a ser divididas, hay montones de cosas para hablar y es muy interesante, yo te agradezco tu tiempo, Luis, pero quiero compartir con vos y con todo el mundo, porque en TN habló Mariano Pérez, que es un youtuber libertario, y dijo una frase muy polémica. ¿Lo podemos ver, por favor? Dale, Ferchu. Sobre el tema de la enfermedad, enfermarte y que te descuenten, ¿tenés postura o no? ¿Está bien o está mal? A ver, me parece que llevado a casos extremos, por supuesto que uno no es lo deseable, pero a ver, si uno está jugando al fútbol y se lesiona como ese ejemplo, me parece que está bien puesto. Yo creo que... ¿Está bien puesto qué? El ejemplo. ¿Pero está bien que te descuenten o está mal que te descuenten? No, está bien. Si uno no va a trabajar, o sea,
por una cuestión que le es ajena al empleador y que también, bueno, fíjate todas las cuestiones de ausentismo que hay. Mucha gente dice, no, sí, me enfermé, tengo un poquito de tos, me duele la cabeza. El que está 2 semanas faltando, Bueno, olvídate. bueno, eso yo creo que va a hacer bajar un montón, como cuando pusieron presentismo en algunos lugares que de repente no empezó a faltar nadie, o de repente un montón de gente se dan cuenta que no estaba trabajando. Yo creo que también es una señal para mostrar a aquellos que, bueno, se aprovechan de esto para poder faltar y para poder no sería vaguear. mejor, ¿no? no Yo creo sería que la mejor. gente que labura y que la gente que va a laburar no se va a ver afectada. Pero no sería mejor porque claramente, tanto a nivel de ausentismo, hay cierta complicidad con algún sistema médico que mira para arriba. ¿Qué te parece? No tengas duda. Claramente, entonces no O que sería juega. mejor No es que controlar o poner de alguna manera condiciones más certificados, algún tipo de control que haga desalentar A ver, aquel Diana, que porque- falta. Es muy fuerte este tema, porque si vos Hay gente que venís se del lesiona colectivo... para vaguear. No, bueno, está bien. Hay gente que lo hace. Sí. Hay gente que lo hace y es trucha. Y hay médicos truchos y gente no lo trucha. cambia la ley. Pero si vos venís en el colectivo Trucha, y te trucha. caes y te esguinzás o te rompes una pierna, No cobras el 100%. y no sé, ¿qué te parece, Luis? Igual eso es en el trabajo, yendo al A trabajo. ver, eso se llama accidente in itinere. Claro, Y eso exacto. está cubierto por la RT. Eso sí. Está claro que para ese sistema se mantiene igual. Todos los accidentes que vos tengas en el trabajo o en ocasión, en circunstancias donde vas a tu trabajo, están totalmente cubiertos y eso no se modifica nada. Eso Lo es que se verdad. modificó es este artículo 208 y se va a corregir. Y vamos a discutir un nuevo artículo 208 donde lógicamente va a tener toda la atención puesta para que no sufra un detrimento del trabajador. Y Ajá. además para evitar los abusos. Esto es lo que busca la ley. No busca recortar derechos, lo que busca es evitar los desvíos y los abusos que impidieron que el mercado laboral Sí, registrado yo creo en que, la República Argentina. yo creo que no sé, el ámbito más sensible capaz va a ser en el área de salud mental, ¿no? Porque muchas veces es invisible, por decirlo de alguna manera, y lo digo como paciente de salud mental. Quiero decir, hay muchas veces que vos podés decir, me siento triste, me siento mal, tengo ataque de pánico, no sé. Y La licencia muchas veces- psiquiátrica. La licencia psiquiátrica, la licencia Por psiquiátrica. supuesto. Digo, eso es más difícil de detectar que capaz una lesión a través de una radiografía o algún estudio, una ecografía o lo que fuera. Digo, me parece que ahí va a haber que realmente hacer una lupa, porque es muy difícil eso de detectar. Y también es muy Sí. injusto que quien lo padece no reciba la licencia por eso. Ujú. Sí, sin lugar a dudas, pero a ver, vos pensás que Argentina es uno de los países más litigiosos, como decíamos, 2 billones de pesos al año, y donde ni siquiera gana el trabajador, porque el 40% va a lo que es los honorarios de los profesionales que Claro. intervienen, peritos, abogados, con lo cual nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones que estamos regulando es esa, que la intervención de los peritos, en definitiva los honorarios profesionales se regulen de acuerdo a la actividad que realizan y no a la demanda que se interpone, porque el estímulo es equivocado. Si vos cobrás de acuerdo a la demanda que se interpone, el perito quiere siempre que se cobre el monto más alto indemnizatorio. Como también se castiga y se sanciona todo lo que tiene que ver con la pluspetición, que son esas demandas exacerbadas de miles de millones o de millones de pesos, perdón, que en definitiva terminaban fundiendo y cerrando empresas. Ahora, Luis, vos Y hablás con... perjudicando a los trabajadores que estaban en la empresa. Porque esto es necesario decirlo. Cuando vos atacás la industria del juicio, no es que estás protegiendo al empleador, estás protegiendo a los trabajadores que pierden fuentes de trabajo producto de que empresas cierran. Luis, ¿vos hablás con el presidente? Sí, claro. ¿Qué Sí, opina? sí, sí. ¿Qué opina de este tema tan puntual y tan delicado de esta ley? No he hablado puntualmente de este tema, pero claramente no fue una propuesta del Ejecutivo. Entonces, sin lugar a dudas, vamos a tratar de enmendarlo y corregirlo y seguramente va a haber una posición oficial. Sí, porque esto va a demorar un tiempo porque es... Por supuesto, pero me es parece... muy sensible. ¿Sabes qué me parece, Perfina? Sí, sí. Que se está haciendo un mundo de un artículo cuando ya el gobierno anticipó que lo va a modificar. Me parece que se le ha dado demasiada centralidad Porque respecto de una reforma que es integral. No, que, por Luis, ejemplo, yo termina entiendo, porque con esta la ley... ultraactividad de los convenios colectivos, que prioriza los convenios colectivos por actividad, que esto es muy importante para el interior del país, para garantizar condiciones de empleabilidad en todas las actividades y no solamente pensando en los grandes centros urbanos o en Buenos Aires. Digo, hay un montón Horas de extras. cuestiones que...
Claro. Bueno, hay un montón de cuestiones que están incorporadas a la ley que no tienen que ver con ese capítulo o ese artículo. No, yo específico, entiendo. que son muy importantes. Había que modificarlo. Lo que pasa es que hay cosas que están bien y otras que no, que son muy sensibles y perjudican. Algunas suman y otras restan mucho. Entonces creo que es algo que hay que ir con pie de plomo, no sacarlo todo tan rápido, porque me parece que es muy, muy, muy delicado y muy sensible. ¿Qué querías decir, Andrea? Andrea, vos, Andrea. Horas extras. Quiero preguntar una cosa que me parece interesante para los trabajadores. A ver, quien viene haciendo horas extras asiduamente tiene un derecho adquirido ya. Ahora se modifica con esto del banco de horas y tal. Quiero preguntar, ¿es una condición de modificaciones laborales esto de modificar la cantidad de horas extras que venían haciendo y tienen que seguir respetándose más allá de que tome el formato de banco, de horas? No, a ver, la hora extra por definición no es un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque vos una semana podés hacer 4 horas y no por eso la semana siguiente tenés que hacer 4 horas más. Pero el que ya lo viene haciendo, puede ser que la semana siguiente hagas 8, hagas 12 o no hagas ninguna. ¿Me Pero explico? pensándolas mensualmente, no es que el diputado, es un derecho trabajador adquirido lo tenga- eso. No, pero no es que el trabajador lo tenga incorporado necesariamente a su salario, porque justamente es eventual. No, sí lo tiene Lo incorporado. tiene incorporado porque No, viene no, repitiéndose y siendo un Georgina, precedente, a ver, lo que te diputado. quiero decir... Sí, mi amor, sí. No, pero a ver, que se entienda bien, porque si no es difícil. Vos, cuando vos haces 4 horas extras una semana, no significa que la semana siguiente tengas que hacer 4 horas extras más. No haciendo futurología, pero tomando en cuenta lo Si que es viene retroactivo, ocurriendo. no hay un derecho adquirido a hacer si 4 ya horas está todos los- adquirido, Por eso digo, ¿entendés? si era esto un aplica modus para todos operandi, o de aquí en claro, adelante, eso. claro. La pregunta es si ese banco de horas posible, si es que lo usan, es para todos o solamente para los Sí, claro. nuevos empleados en blanco. Te va a aplicar para todos desde la entrada en vigencia, porque vuelvo, no hay ok. un derecho adquirido a hacer horas extras. Bueno, son opiniones, yo Entonces, creo vos que tenés sí. derecho a hacer la prestación y eso no se modifica. Ahora, respecto de las horas extras, la organización de esas horas extras siempre depende del empleador. No, El empleador es el que sí. define... Pero está bien, pero es el bueno, que ahí esto es disentimos, importante. Luis, porque hay mucha gente Pero, que lo tiene perdón, como perdón, adquirido, Georgina. ¿entendés, mi amor? Pero Sí. Georgina, Sí, sí. a ver, podés disentir, pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que uno está quiere. claro. Está bien, Siempre está el empleador es el que define si necesita que el empleado realice o no realice horas extras. Vos como empleado no le podés exigir a tu empleador que te dé horas Pero no extras. le pueden achicar el sueldo. Pero me explico que vos no podés exigir a tu empleador que te dé horas extras. No hay un derecho adquirido a las Claro, horas diputado, extras. ¿sabe qué pasa? En Digo, algunos, más allá de que perdóneme, las en algunos necesite, trabajos, y es lo típico que ocurre en televisión, estaban mis compañeros, como bien dijiste vos, Diego, estaban acostumbrados, y yo lo sé también, porque hace 30 años que estoy en esto, que tenían parte de su salario y lo distribuía el empleador como le parecía, pero le Y daba lo un va a seguir formato, le daba teniendo. un formato distinto. Si usted compensación. trabajara acá, se daría cuenta que es así. Entonces los chicos tenían un montón de horas extras y un montón de horas fijas, y así armaban un salario. Y esto viene desde siempre. Entonces Bueno, hoy se pero encuentran van con a otra seguir realidad. teniendo eso. No. Van a seguir No. teniendo eso. Digo, No. Bueno, si el Luis, empleador Luis, necesita... Luis, querido. Perdón. Luis querido, bueno, en esto no nos vamos a poner de acuerdo, pero está bien. Me parece fantástico disentir, me Pero es bueno parece que se fantástico debata. el diálogo, Interesante escucharte. me parece Está bien, genial el súper diálogo y que interesante. con respeto se puedan hablar y decir las cosas. Luis querido, te agradezco muchísimo tu tiempo, No, te por favor, mando... gracias a ustedes. Gente, bueno, muchas gracias por ver el video hasta acá. Como les digo siempre, suscríbanse, pónganle me gusta al video si todavía no lo hicieron. Acá vamos a ir subiendo este tipo de videos, cruces, debates, de todo un poco. Y lo que también ustedes vayan pidiendo y apoyando más en el canal. Así que, bueno, gracias por ver el video. Esta parte, como les digo siempre, tampoco hace falta que la miren. Yo hago un descargo para debatir con el chat, para hablar con ustedes un poco. No les quiero robar tiempo, por eso les digo que si no les interesa, pueden ir a ver otro video. Yo creo que a todo el mundo nos está ocurriendo, cada vez que dan el número de inflación estamos todos atentos, cada mes subiendo un poco más, pero además, bueno, con esto de toda la polémica de la INDEC, que como ya saben renunció el que presidía el INDEC, pusieron a otro y no actualizaron la canasta como la iban a hacer para que tenga más cosas en cuenta, porque ya saben que esa canasta mide cosas que hoy en día no se usan y no pondera cosas que por ahí hoy en día impactan muchísimo más en la vida cotidiana. Por ejemplo, no sé si les ocurre, aunque eso debería estar contemplado, yo cada tanto una vez al mes
mes hago alguna compra, voy al supermercado o a los chinos o a cualquiera, casi siempre hago la misma compra. Y la realidad es que, no sé, por ejemplo, del año pasado a una compra más o menos de este año, son 100 lucas más prácticamente, al menos de lo que me ha pasado a mí, ¿no? Lo mismo con las facturas, con la luz, el gas, todo se va para arriba, y la realidad es que no hay recomposición económica para nada, nunca hubo aumento salarial por encima de la inflación, eso es lo que vendría a ser que recupere, pero incluso si estamos debatiendo que la inflación no pondera muchísimas cosas de las que nos afectan hoy en día, que encima el salario nunca aumenta más que la inflación, nunca va a haber esa recomposición y encima la inflación está más arriba por lo que estamos debatiendo, y lo que muchos analistas dicen. Entonces termina siendo que estamos en realidad perdiendo salario, no manteniéndolo nada, porque hay muchísimas cosas que siguen aumentando y el salario es el mismo todos los meses. Así que bueno, esa es la parte que se complica, esa es la parte que se les complica a todos, no solamente a nosotros, a los mileístas también, pero bueno, hay muchos que están todavía creyendo por el odio al peronismo, por lo que sea, que es un poco la salida, ¿no? Sufriendo, galgueando un poco, viendo cómo se llega a fin de mes, pero bueno, la realidad es que cuando esa recomposición no llega en 2 años, no llega en 3 años, no llega en 4 años, hasta el mileísta empieza a decir, bueno, ¿cuántos años, viste, en cuántos años va a empezar? Y cuando empiece, obviamente, no va a ser del 1 al 100, va a ir muy progresivo. Entonces, la realidad es que así medio que nunca va a existir eso de recomposición y va a poder reactivarse la economía, porque aparte, si se reactiva la economía, salta también la inflación. Vamos a seguir debatiendo en los videos todo este tema de la inflación. También ustedes coméntenme qué les pasó con este tipo de canastas, de compras del mes, porque la realidad es que es increíble. Gracias por ver el video, gracias por el apoyo al canal, los espero en el siguiente video.